Primero y principal, gracias Jairo, gracias Juan Pablo, gracias Gonza por estar acá presentes. Este es la segunda edición de podcast para Latinoamérica, brindado por Core. La verdad que es un honor tenerlos acá presentes y vamos a darle también la bienvenida a todas las personas que nos están escuchando en diferentes países. Tenemos desde Estados Unidos todo lo que es el mercado de US Hispanics y todo lo que es Latinoamérica, incluyendo, bueno, y también España, acá presentes. Así que está buenísimo poder, como hablábamos recién, hace unos minutos antes de empezar esto, está buenísimo poder acercar la experiencia de ustedes, que ocupan roles muy importantes en empresas muy importantes de la industria, y nos escuchan personas que quizás vienen de empresas similares, de otras redes, eh, o bien de agencias más chicas o agencias independientes, incluso como es el caso de Jairo, que representa Ariadna, que es la agencia independiente más grande de América. Así que, nada, es un honor contar con ustedes y bienvenidos y gracias. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, genial. El objetivo de estos podcasts es justamente poder acercar a ustedes y a muchas personas que quizás estarían interesados en poder hablar y en aprender sobre buenas prácticas en diferentes lugares de trabajo. Y este es el momento justamente donde brindamos el espacio para que se dé este debate. Bueno, como ya sabemos, justamente el tema de este podcast es creatividad y eficiencia. Eh, y la idea es un poco ver cómo estamos manejando estas cosas en las diferentes agencias. En este caso o sea, estamos hablando de clientes de Core, pero nos escuchan muchas empresas también o que se están sumando, o en el caso también muchas empresas que capaz apenas lo tienen como una idea. Ustedes capaz son temas que ya vienen trabajando hace mucho, que capaz han tomado algunas acciones hace poco en este norte, en esta dirección, y justamente la idea es explorar estas, ¿no? Bueno, para presentarlos a ustedes tres, probablemente muchos de los que nos están escuchando ya los conocen, pero bueno, en este momento tenemos presente principalmente, vamos a presentar primero a Juan Pablo. Juan Pablo Jurado es el presidente de Wunderman en Buenos Aires y es el CEO de Wunderman en toda Latinoamérica. Tiene bajo su mando 13 oficinas y más de 1.100 personas. A su vez, Wunderman es una agencia global o sea, en la que tienen 170 oficinas en más de 60 países. Y Juan Pablo, además de ser un apasionado por el rugby y de la pesca en diferentes lugares, creo que vemos ahí un cuadro de fondo de un pez, bueno, es una persona que con un perfil muy emprendedor, de hecho hizo una agencia antes, además de ser director de marketing y Adidas, por lo que viene a traer un montón de este espíritu emprendedor a Wunderman, buscando expandirlo dentro de la región. Luego tenemos, luego tenemos a Jairo. Jairo Fandini es el vicepresidente y director de operaciones de Ariadna para toda la región, para toda Latinoamérica. Ariadna es una agencia, es la agencia más grande de las Américas, independiente, agencias independientes más grandes de las Américas. Empezó en Ariadna como CFO, actualmente justamente tomó el liderazgo de todas las operaciones. Y actualmente Ariadna está en 13 países de toda Latinoamérica y Estados Unidos. Gonzalo Pampliega es el Chief Delivery Officer de Ogilvy en Argentina. Ogilvy como agencia dentro del grupo WPP. También Ogilvy and Mather opera en más de 500 oficinas en 126 países. Y Juan Pablo y Gonzalo con una trayectoria de casi 20 años trabajando en agencias como Young & Rubicam, en JWT y ahora trayendo toda esta expertise a Ogilvy. La razón por la que se sumó principalmente a la agencia es justamente como Chief Delivery Officer, es justamente para contribuir y continuar con el proceso de transformación de la agencia, ¿no? Tiene un rol muy digital y de cambio cultural. Así que, bueno, nuevamente bienvenidos, gracias por estar participando. Y vamos a empezar, si les parece, ya con la primera pregunta, para que cada uno pueda ir respondiendo y
y conversando, ¿no? Le comentamos también a la audiencia que van a poder ahí en YouTube, como nos están viendo ahora, van a poder ir poniendo los comentarios. Bueno, acá los introduje a los chicos, yo me introduzco, soy Santiago Bibiloni, cofundador y CEO de Core. Y acá en YouTube, como les comentaba recién, van a poder ir poniendo las preguntas que tienen para hacerle a los oradores, y al final vamos a dejar un espacio para Q&A y responder todos estos temas. El primer punto sobre el que vamos a hablar tiene que ver con los procesos. Y la primera pregunta, para que empiece a responder Juan Pablo, es si los procesos son amigos o enemigos de la creatividad. Creo que los procesos son amigos de la creatividad y de todos. Creo que los procesos y el orden, creo que los pequeños detalles hacen las grandes diferencias, y creo que los procesos en el tema creativo forma parte de trabajo, que quizás los creativos no están tan acostumbrados, pero con algunas experiencias que nosotros hemos tenido hace unos años atrás, cuando hemos empezado a trabajar por procesos y a trabajar con un orden determinado que nos mejoró la eficiencia. En el tema de creatividad, también tener un orden es importante. También hay que analizar muy bien el tema de los proyectos. Hay proyectos que pueden tener más orden que otros, y hay proyectos que te piden los clientes o trabajos que pueden tener un poco más orden que otros. Pero en general creo que los procesos deberían ser amigos de la creatividad y de todo. Tema de orden y de eficiencia, y me parece que sirve, le vuelvo a repetir, para creatividad y para cualquier otro departamento. Genial. ¿Cómo es tu punto de vista, Jairo, al respecto? Comparto la opinión de Juan Pablo. Definitivamente es un aliado todo el tema de procesos en el desarrollo del negocio en el que nosotros estamos. En nuestro caso ha sido particular porque nosotros iniciamos como una agencia de desarrollo web hace poco más de 20 años. Entonces, de alguna forma, siempre estuvimos familiarizados con el tema de los procesos, de los workflows, de las mediciones, de las métricas, de ciertas metodologías de desarrollo. Así que en la medida en que fuimos incursionando en todo el tema también de creatividad y comunicación, pues empezamos un poco a impregnarle esa organización y ese tema de procesos al negocio, y sin lugar a dudas beneficioso. Y diría que no solo de cara a poder medir la eficiencia del negocio, sino de cara a poder hacer un delivery hacia los clientes apropiados, que realmente podamos establecer unos cronogramas y que podamos comprometernos pues, al final a entregar a tener un delivery en tiempo y calidad. Así que en nuestro caso, pues lo vemos como un aliado permanente. Genial. Gonza, vos que te sumaste a Ogilvy justamente en todo este proceso de transformación, ¿cómo es el tema de los procesos de ahí adentro? Mira, en nuestro caso, y a ver, casi que un poco por la experiencia de haber recorrido otras agencias, la experiencia fue bastante similar. Digamos, hay algunos procesos, algunos pocos procesos, a ver, que son casi te diría el mínimo indispensable como para que no sea un caos total. Pero coincido tanto con la opinión de Juan Pablo como la de Jairo, que el orden lo que hace es facilitar el trabajo creativo. En definitiva, o sea, entregarles un brief o cualquier orden de trabajo dentro de un proceso, de un marco ordenado, lo que hace es que ellos tengan un poco más de claridad, ¿sí? Para procesar toda esa información y después para convertirla en un caos creativo, digamos, en el buen sentido del caos, ¿no? Que es lo que pueden aportar para crear cosas nuevas. Pero por supuesto que para mí son fundamentales, y de vuelta, si bien había algunos pocos procesos, me parece que ahí hay bastante como para ahondar y para seguir desarrollando algunos procesos nuevos que ayuden de vuelta a que las cosas fluyan un poquitito mejor, y que de vuelta, en definitiva, el creativo pueda sentarse a pensar, pero más libremente, ¿sí? O sea, yo creo que por ejemplo, para el VP creativo de la agencia probablemente no haya nada más fácil y nada más cómodo que tener claridad sobre qué equipos están disponibles, quién puede seguir con un trabajo específico, tener toda la información visible. Me parece que es muy importante, y de vuelta, es casi novedad, digamos, lo que estamos diciendo, pero para nada son enemigos, al contrario.
Genial, genial. Bueno, buenísimo que haya una concordancia en estos 3 puntos, sobre todo para capaz muchas agencias medianas o chicas que quizás puedan estar escuchando donde haga falta bastante implementación de procesos justamente para poder escalar el negocio y dedicarse también a cosas más importantes y no siempre estar corriendo atrás de lo urgente, ¿no? Es importante, si vamos a hablar de eficiencia, quizá también definir para el público qué es lo que generalmente o sea, lo que se considera eficiencia y sobre todo bajo el diccionario, que es diferente a eficacia, ¿no? O sea, eficiencia estamos hablando de lograr ese tema en cuestión, generalmente con el mínimo de recursos y quizás lo más barato posible, ¿no? Y es un tema interesante traerlo a colación en este momento donde capaz la industria creativa justamente está necesitando de eficiencia, justamente por el proceso en el que está inmerso, ¿no? Es decir, nos encontramos en una industria que viene de márgenes muy grandes, donde los medios se empezaron a centralizar en pocos medios digitales. Google, Facebook, Amazon empieza también a liderar el asunto, y los diferentes marketplaces. Y bueno, y todo esto empieza también a comoditizarse en cierta forma, ¿no? Entonces empieza todo una adrenalina interna de ver cómo nos reestructuramos, y muchas de las agencias tradicionales o grandes en los diferentes países están en un proceso de reestructuración, ¿no? Entonces, importante también tener en cuenta este tema de la eficiencia, de qué es de lo que se considera eficiencia y cómo eso juega a favor o en contra de la creatividad. Metiéndonos ya un poco más en el negocio, y esta pregunta va abierta para el primero que la quiera responder, siendo francos y sinceros con el negocio que cada uno de ustedes maneja o en el que está involucrado, ¿consideran que es más importante entregar proyectos a tiempo, entregar proyectos creativos, es decir, que ganen un premio, o realmente es también importante entregar proyectos que sean rentables para la agencia? Es decir, el foco está siempre puesto en el cliente, en la creatividad, o sea, en la calidad y en el tiempo, o también está puesto en la agencia. ¿Qué tanto medimos los resultados de la agencia? Bueno, como estoy yo arriba de todo, empiezo yo. Mirá, yo creo que los tres son importantes, es una respuesta obvia, los tres son importantes, tanto el delivery en tiempo y forma para mí es absolutamente clave, por lo menos es un dogma de Wunderman, que en tema de los delivery en tiempo y forma nos parecen claves. En el caso de Wunderman, específicamente de Argentina, el 50% del revenue viene del negocio offshore, trabajamos mucho para Estados Unidos, y una de las claves del negocio es entregar en tiempo y forma. Y como yo siempre digo es, si te dicen a las 10, no es ni 10 y 5 ni 10 menos 5, es a las 10. Entonces, eso realmente hace una diferencia. Y obviamente el tema de la rentabilidad de los proyectos y el tema de que sea creativo es un tema muy importante, pero el tema de ser respetuoso con los tiempos me parece que por lo menos en la experiencia nuestra, es un tema de un valor agregado. Parece una obviedad, pero es un valor agregado. Entonces, si respetás la entrega en tiempos y obviamente en línea con el brief que te dieron para entregar la creatividad que corresponde, no entregar en tiempo, pero cualquier cosa, obviamente es imprescindible eso. Y hay proyectos que los puedes hacer más rentables que otros, y para eso es el mínimo detalle. Con respecto a cómo terminaste la pregunta anterior, hay un tema muy interesante, que veníamos de épocas muy rentables, ya pasó hace muchísimo tiempo la época de ser muy rentable, o digamos con mucho margen, creo que dijiste. Por eso es importante ser minucioso y, digamos, buscar las soluciones y la optimización cuando te va bien, porque buscar la optimización y las soluciones cuando te va mal es tarde. Cuando te va bien tenés que tratar de buscar de hacer las cosas más eficientes y hacer las cosas y buscar hasta el mínimo detalle de cómo podés hacer las cosas más productivas y en detalle cuáles son los pequeños temas que tenés que solucionar para hacer mejor, más rentable y entregar mejor trabajo. Entonces, un poco la conclusión rápida es esa. Juan Pablo, y buenísimo, y gracias por el punto de vista.
Contale a una persona, por ejemplo, que te está escuchando en este momento, ¿cómo haces? ¿Qué metodologías usan? ¿Qué mediciones, qué indicadores, qué KPIs utilizan para poder llegar justamente a entregar a tiempo? Es muy amplio la respuesta, voy a tratar de ser lo más concreto posible, pero digamos, desde el momento que entra el pedido del cliente y se arma un equipo ágil y multidisciplinario y se empiezan a dividir las tareas con tiempos y objetivos muy concretos para volver a tener próximos reuniones de trabajo, y cada uno cuando llega a las próximas reuniones de trabajo ya tiene objetivos concretos que tiene que traer, o soluciones o no soluciones a los problemas. Para partir de ahí hay un project manager que es el que se encarga, junto con algunas herramientas, de hacer una medición y empezar del día que hay que entregar para atrás los tiempos que se tienen, y en base a esos tiempos se dividen las tareas de los diferentes equipos de trabajo para poder llegar en tiempo y forma a entregar. Y digamos, si hay diariamente hay reportes que se hacen a las diferentes áreas para ver cómo está el proyecto, cómo se está llevando a cabo y qué problemas estamos teniendo, por si hay que prender alguna luz roja que no se va a llegar al deadline del día de la entrega. Y a partir de ahí, si surgen algunos de estos problemas, se van involucrando a diferentes áreas para ir solucionando. Pero es preferible, como yo siempre digo, ponerse verde al principio y no rojo al final. Entonces, todo ese tipo de detalles son los que te hacen de poder llegar al final con un delivery en tiempo y forma. Totalmente. Y qué bueno que lo mencionas. Por lo que te escucho, Juan Pablo, hablas mucho de proyectos, cuando la industria generalmente está acostumbrada a escuchar sobre fees. Por lo que entiendo, a vos el hecho de gestionar todo por proyecto te permite encontrar o sea, que el proyecto tiene un deadline claro y tiene un budget claro, un presupuesto claro, ¿no? Sí, pero te digo un detalle por si me mal expresé. No, el porcentaje más alto de nuestro revenue es por fees. No es por fees. Lo que pasa que para tener un fee y para generar out of scope, tenés que ser ordenado. Entonces, quizás toda la generación de out of scope te permite ser más ordenado, tener más margen de maniobrabilidad o de manejo de los equipos. Perfecto. Genial, muy claro. Pasemos para alterar un poco el orden. Vamos, si querés, Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo es esto en Ogilvy? ¿Cómo es, ¿me hablas de las mediciones o el tema de lo Sí, que ¿dónde ponen el foco en el negocio generalmente? Si hacen más hincapié en ganar el premio y con eso tratar de ganar un nuevo cliente, pero capaz, muchas veces perseguir un premio quizá y no entregar a tiempo o no mirar un proyecto si es rentable o no, quizá te hace ganar el premio y con eso ganás otro nuevo cliente, pero perdiste el cliente pasado por no entregarle a tiempo y probablemente la agencia se funda en el corto o mediano plazo, capaz por no estar mirando los indicadores del negocio, ¿no? Sí. Entonces, Bueno, ¿cómo lo manejan ustedes? Sí. Bueno, sería un error gravísimo, ¿no? Digo, por ir a buscar, por apostar a algo que no tenés, descuidar lo que tenés, que seguramente te costó mucho tenerlo y que, vaya a saber uno cuántos años de relación llevas con ese cliente, ¿no? Digo, tirarlos por la borda por ahí, y a veces se pierden por cosas muy, muy chiquitas. El tema del delivery, como decía Juan Pablo, es fundamental, ¿no? Digo, hay clientes que te dicen, me cansé de que no me entregaran a tiempo, o de esperar, y bueno, y se van por ahí por el último detalle, por el último eslabón en la cadena de producción, ¿no? A ver, no es que hay concretamente un foco definido, 100% definido, que aplique a todos los clientes y a todos los proyectos. Lo que hay es un criterio que tiene que ver con, a ver, en Ogilvy llamamos pulso, a todo lo que tiene que ver con las acciones de corto plazo, ¿sí? De la diaria, llamémoslo, donde ahí tratamos de ser como mucho más eficientes y optimizar los recursos, los tiempos, ¿sí? Tratar de fijar tiempos por tareas específicas, y después elegimos las otras batallas, las que por ahí requieren un poco más de flexibilidad en términos de eficiencia, y bueno, decimos, podemos explayarnos un poquitito más, este proyecto amerita, el cliente está poniendo una
una inversión grande, es un proyecto, digamos, donde la agencia se puede lucir. Muy difícil, digamos, lucirte en un posteo que dura un día, digo, pero sí por ahí en una campaña o en un proyecto de mayor envergadura. Y por ahí son esas las batallas o los momentos donde se elige trabajar por ahí un poquitito más flexible en cuanto a la rentabilidad, pero de vuelta, siempre con un balance. Y el tema de los premios, ahora hoy en día tienen bastante, digamos, bastante menos valor percibido. Siguen estando, siguen siendo una vidriera, pero me parece que hoy, me parece que el foco, digamos, cuando se pone en la creatividad tiene más que ver con el reconocimiento de la gente, no necesariamente con ganar un premio, con que un cliente le vaya bien y con que una marca en definitiva termine vendiendo más. No tanto de vuelta con la estatuilla, sea un león, sea lo que sea, ¿sí? Sí, sí, sí. Y vale la pena remarcar que estamos hablando de 3 agencias, digo, Wunderman, Ariadna y Ogilvy, muy ganadoras de premios, y basta con ir a sus oficinas para verlos. Nada, en este caso Ogilvy también, o sea, tiene una fama de muy buscadora de premios, habiendo salido también, o sea, Red Can Lions 3 años consecutivos, si no me equivoco, 2012, 13 y 14. Importante conocer el punto de vista, si bien capaz, como decís, estos premios capaz no son tan codiciados como antes, o usando tu expresión, no tienen tanto valor percibido. Bueno, es bueno ver el interés de la agencia por los tiempos, como nombraba Juan Pablo, y por el negocio, por la rentabilidad. Yo creo que es una invitación, ¿no?, general a todos de poder entregar cosas a tiempo, en forma, o sea, con calidad, y cuidando el negocio, ¿no? Porque, en definitiva, no estamos, en este momento no estoy hablando con ninguna ONG, creo. Jairo, ¿cómo lo perciben ustedes dentro de Ariadna? Pues mira, nosotros, en términos de las 3 variables, creo que las 3 son relevantes y hay que encontrarle un poco el equilibrio entre ellas, pero más que hablar de premios, realmente hablamos de creatividad. Y quisiera empezar por ahí. Nosotros, digamos, los premios que tenemos hoy en día, sobre todo son premios enfocados a la efectividad. Entonces, cuando desarrollamos una estrategia, cuando desarrollamos una campaña, sobre todo nos orientamos hacia cuál va a ser el KPI, cuál va a ser el resultado y la medición al final. No trabajamos, digamos, en función de crear un caso simplemente para que después tengamos material para poder ir a un premio y mucho menos pues tratar de elaborar un trucho o cosas similares. Entonces, para nosotros el tema creativo es importante, pero siempre orientado a cómo esa creatividad va a generar al final un resultado que sea medible para nuestro cliente. Y luego cuando hablamos pues, de las otras 2, indiscutiblemente, como mencionaba, son igual de relevantes en el tema del tiempo y diría tiempo más la calidad, pues son relevantes. Definitivamente, volviendo un poco a nuestro core de negocio digital, pues nosotros tenemos que, por ejemplo, optimizar una campaña en tiempo real. O sea, no podemos esperar 1 o 2 días para optimizar una campaña de search, pues porque es una acción que requiere una inmediata atención. Entonces, y al final, cualquier oportunidad pues en las redes sociales que son inmediatas, pues eso tiene que tener una oportunidad de respuesta muy, muy importante. Entonces, el tiempo en general, estoy de acuerdo totalmente con lo que decía un poco ahora Juan Pablo, el tiempo y la forma en que hacemos nuestro delivery tiene que primar. Y luego, si uno hace eso bien, pues creo que la probabilidad de luego tener la variable rentabilidad puede darse un poco más. Sin lugar a duda, hoy tenemos muchos retos a nivel de la rentabilidad. Nosotros básicamente lo que hemos hecho es empezar a medir de una forma más detallada cada una de las cuentas y los proyectos que hacemos y entender con cada cliente cómo está haciendo esa relación. Creo que al final nosotros estamos en eso también muy transparentes y claramente nos interesa una relación justa donde haya un beneficio mutuo. Entonces llevamos, y digamos para eso nos sirve mucho las herramientas como Core,
en el cual podemos llevar esa medición y tenemos unas metodologías de revisión periódica con los clientes en los cuales miramos digamos, las horas y los entregables y cómo está, digamos, esa relación, porque a veces es difícil a veces es difícil acotar esos fees y lo que está fuera del fee, o en el mismo fee uno puede ser que con el mismo, digamos, entregables a desarrollar un mayor volumen dentro de ese marco de mismos entregables. Entonces sí es muy importante la medición y creo que en eso cuando uno llega pues con toda la argumentación y justificación hacia los clientes y estás haciendo un buen trabajo, estás teniendo la calidad, los tiempos, pues creo que es una discusión muy sana que se tiene que dar para que la relación sea benéfica para ambas partes. Genial. Y Jairo, tengo una pregunta. Digo, vos viniendo de ser CFO, actualmente vicepresidente y director de operaciones de Ariadna, digo, siendo una agencia independiente que creció, ahora está en 13 países, realmente es maravilloso el trabajo que viene haciendo y creo que admirado por toda la región. Mi pregunta para vos acá es la siguiente. O sea, vos hablabas de optimización de campañas en tiempo real, de search y demás. Ahora, hay un montón de KPIs que ustedes miden para sus clientes, es decir, que sus clientes les exigen, como por ejemplo, no sé, un CPC, un CTR, lo que fuera, digo, hablando de campañas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los KPIs de la agencia? Vos como director de operaciones y como ex director financiero, ¿cuáles son los KPIs del negocio que a vos te interesan? Principalmente para compartirnos a nosotros, pero sobre todo para todas las personas que están escuchando y que dicen, che, yo quiero crecer al ritmo en que viene creciendo. O sea, digo, tienen obviamente Ogilvy, Wunderman, o sea, son digo, cualquier agencia aspira hacia eso, y digo, y en el medio se encuentran con una Ariadna independiente que fue creciendo en estos últimos años, ya a convertirse en una agencia muy relevante en la región. En este crecimiento, ¿cuáles fueron y cuáles son los KPIs del negocio que para vos son relevantes? Mira, Santiago, primero, un poco desde la misma perspectiva de la rentabilidad en la que venimos hablando, pues nosotros medimos algo que llamamos el margen de contribución de cada cuenta. Es decir, nosotros al final definimos cuál es el revenue que genera y cuál es el costo del equipo asociado. Yo creo que todos seguramente compartimos que nuestro principal costo pues es el costo de nuestro talento. Y en ese orden de ideas, pues es una variable bien relevante que hay que estar monitoreando. Y pues medimos eso para saber qué margen de contribución nos genera cada cuenta, porque si vemos simplemente el P&L de la compañía, pues simplemente vamos a poder llegar al final a un margen que no nos va a decir mucho en términos de accionables lo que debemos o lo que no debemos hacer. Entonces sí vamos a medir primero este margen de contribución por cuenta y luego pues empezamos a hacer una serie de análisis ya a nivel de cuál es el revenue que proviene de cada uno de los servicios que tenemos. Entonces también hacemos una matriz en la que medimos por un lado el margen de contribución que viene por cada cuenta, pero también medimos el margen de contribución que tiene por cada servicio o producto que tenemos. Entonces ahí empezamos a hacer esos cruces de variables y a entender un poco pues cómo tenemos que jalar también la agencia para que cumpla sus objetivos de negocio. Y por otro lado, pues siempre tenemos también obviamente una medición de cara a la satisfacción de nuestros clientes, bien importante. Nosotros cada 6 meses pues tenemos una plataforma en la cual medimos un poco varias variables acerca de nuestro servicio, que nos sirve mucho obviamente para ir transformando, ir evolucionando en la medida en que pues también la industria lo va haciendo. Entonces, pues principalmente esas son como las mediciones que tenemos aquí. Importante, sí, el tema del margen, de cada proyecto, el peso que tiene ahí en Ariadna. Juan Pablo, vos, si mis números no fallan, yo creo que en 2002 fue cuando fusionaste la agencia que vos habías creado, Stop Promotion, con Wunderman, y si los números, si no me equivoco, ya van 16 años donde estás liderando la agencia, ¿es así? Sí, sí, correcto. Genial. Bueno, o sea, Juan Pablo
después de fundar Stop Promotion, una agencia de marketing promocional, podríamos decir, o sea, fusiona su compañía con Wunderman y automáticamente asume toda la responsabilidad de la operación de Wunderman. Entonces, digo, tanto por su gen emprendedor, donde para poder hacer crecer su propia compañía debe haber seguido minuciosamente determinados KPIs, a hoy estar liderando una compañía que tiene 1.100 personas en la región, 13 oficinas bajo su mando, y que hoy su principal desafío, hoy justo hablaba con Alan Duenas, CFO también de Wunderman de la región, su principal desafío hoy es seguir abriendo operaciones en el resto de la región, seguir haciendo crecer el negocio en Latinoamérica, por más de que ya tienen 13 oficinas, 1.600 personas. Entonces, Juan Pablo, ¿cuáles son los KPIs que para vos son más importantes y cuáles fueron los que también te trajeron a estar donde estás parado hoy, en la cresta de la industria? Coincido bastante con lo que Jairo comentaba y me parece que es una problemática y los KPIs que miramos son problemáticas más o menos parecidas. En algunas compañías se ven más unos que otros y lo importante es tener una medición importante del revenue, de rentabilidad por proyecto, digamos, de rentabilidad por área dentro de la compañía, qué capabilities tenés dentro de la compañía que son más rentables que otros. En muchos casos hay capabilities que no son rentables, pero te generan un valor agregado que no es solamente dinero. Entonces hay que ir midiendo absolutamente todo eso. Es muy importante tener el control y sobre todo en el caso de Wunderman, que nosotros decimos que somos una compañía de data y analytics, entre otras cosas, y no queremos ser en casa de herrero cuchillo de palo, y digamos, si nosotros nos preocupamos por los clientes y por la data y el analytics en el caso de los clientes, obviamente lo que nosotros nos preocupamos es por nuestra data y nuestro analytics de nuestro negocio. Y lo que hacen las herramientas es permitirte tener los datos lo más precisos posible para tratar de equivocarte lo menos posible. No quiere decir que no te vas a equivocar, pero tratas de minimizar los riesgos. Entonces, básicamente, los KPIs que miramos son un poco los en general, en cuanto a rentabilidad por proyecto, rentabilidad por per cápita de la compañía, o revenue per cápita, entender qué capabilities tengo que tener y cuáles las tengo que tener, pero sé que no me aportan rentabilidad, pero me aportan valor agregado a la compañía. Entonces, más o menos un poco es en general lo que comentaba Jairo, miramos lo mismo, diferentes en cada, por ahí todos los países no tienen las mismas capabilities, en todos lados no se mira lo mismo, pero hay algunas capabilities estándares que sí las miramos en todos lados de la misma manera. Genial, genial. Entonces, perdóname, Santiago, que te interrumpa. Yo quisiera adicionar algo ahí de cara a un poco los retos y si hay gente un poco que está emprendiendo ahora. Hay mucho emprendimiento hoy en día en general en la industria, no solo desde el modelo tradicional de agencia, sino, digamos, desde varias áreas. Y creo que hay una recomendación como bien interesante que tiene que ver con el tema de capital de trabajo. Básicamente, este es un negocio, como lo mencionaba ahora, donde pues uno de sus principales costos es el costo del payroll, que es un costo que tú tienes que tener asegurado para cada 15, cada 30 días, por un lado. Por otro lado, cuando nos metemos en el negocio de media, pues tienes que tener la capacidad de pagarle a los vendors también en un periodo. Y luego pues, viene todo el desafío de cuando empiezas a trabajar con un cliente y el contrato y la primera orden, y luego te pagan a 60 o a 90 días, etcétera. Entonces, sobre todo, como digo, para las agencias independientes y los emprendedores, tal vez para los grupos puede ser un poco más fácil, digamos, por el músculo financiero que tienen, pero creo que hay un reto que uno normalmente no ve, porque está más, digamos, pendiente o afanado de conseguir los clientes, desarrollar el capability, el producto, de tener la estructura, y cuando eso no se planea bien, cuando eso no se planea con anticipación, y cuando uno no ve cómo lo va a resolver, por ahí hemos visto muchas compañías que empezaron con nosotros hace algún tiempo y que han ido un poco mermando o quedándose en el camino porque de alguna forma pues no pudieron resolver esos desafíos a nivel de capital de trabajo, y sobre todo cuando creces y quieres crecer bastante, pues son más evidentes.
Genial, genial, buenísimo. Gracias por la acotación, Jairo. Y Gonzalo, la pregunta para vos es, estamos escuchando a Jairo y a Juan Pablo que nos dicen la importancia de medir todos estos KPIs. Y para no preguntarte específicamente lo mismo a vos, con la idea de personalizar un poco el tema, contale un poco quiénes son las personas, digo, alguien que dice, bueno, ok, perfecto, tengo que medir esto. Bueno, ahora, dentro de la agencia, ¿quiénes son las personas dentro de mi agencia a las que yo le debería pedir estos datos, pedir estos números? ¿Quiénes son accountables? ¿Quiénes son responsables por brindar esto? Tanto por quienes lo han venido haciendo en Ogilvy hasta ahora, como dentro de esta transformación que están teniendo dentro de la agencia, quiénes fueron hasta ahora y quiénes van a ser o quiénes empiezan a ser ahora los responsables de poder brindar estos números dentro de la agencia. Clarísima la pregunta. Mira, arranco, aunque la pregunta fue ligeramente distinta, arranco diciendo que, a ver, que los KPIs en realidad son los mismos, y todos miramos más o menos lo mismo. El tema es el cómo, y ahí entro a responderte concretamente la pregunta. Digamos, hasta ahora se venía haciendo desde el departamento de finanzas y, digamos, y con algunos datos certeros y otros un poco más intuitivos, lo cual hacía, digamos, muchas de esas mediciones un poco más artesanales. Y lo que estamos migrando ahora es digamos, a tener data un poco más concreta y real de tiempo de dedicación, digamos, de rentabilidad por clientes, de empezar a medir cuestiones que tienen que ver con mi función específicamente, como por ejemplo la cantidad de retrabajos que tiene un proyecto o una tarea, que muchas veces eso no está medido y es como, bueno, listo, salió tal proyecto que era fuera de scope o no, y bueno, no tenía un fee de tanto, y por ahí no se pone la lupa en, bueno, a ver, ¿por qué insumió todas estas horas? ¿Por qué fue que insumió todas esas horas? ¿Fue que trabajamos mal? ¿Fue que no damos en la tecla? ¿Fue que hubo un cambio de brief en el medio? Digamos, ¿estuvieron los procesos que tenían que estar al principio o hubo un desorden y a una cosa que no contribuyó a que el trabajo se materializara de la manera más eficiente, digamos, de la que se tenía que haber hecho? Y en ese cambio en el que estamos inmersos tiene que ver, por supuesto que sigue estando muy involucrado el departamento financiero, pero empiezan a jugar papeles otras áreas, desde el área de cuentas, que tiene que, digamos, ingresar sus horas, sus datos y digamos, meter órdenes de trabajo. Digamos, son cosas básicas por ahí lo que estoy diciendo, pero que si no se hacían con la minuciosidad que se tienen que hacer, empezás a perder la granularidad y el foco, el fino, digamos, en las mediciones. Entonces, ahora, digamos, parte de todos estos resultados y todas estas mediciones, bueno, yo tengo bastante que ver, y de vuelta, están involucradas todas las áreas de la agencia. Todos deberían contribuir a que eso sea más visible. Hay una cosa que yo estoy tratando de, casi como un pastor, de evangelizar, es que todas las personas involucradas en una cuenta, específicamente la gente de cuentas, pero no descartando también otros perfiles, deberían conocer bien los contratos de los clientes. Qué incluyen, qué no, qué cosas están por fuera, hasta dónde me pueden pedir y está bien, y de vuelta, no para poner una barrera, pero simplemente para tomar conciencia de cuál es el límite de donde la agencia empieza a ser menos rentable o ese proyecto empieza a ser menos rentable. Genial, clarísimo. Ok, entonces tenemos que muchos de los KPIs importantes tienen que ver con la rentabilidad del cliente, la rentabilidad del proyecto, tomando palabras específicas de ustedes, revenue per cápita, y según vos, Gonzalo, al menos la experiencia que vos tenés trayéndolo de diferentes agencias y hoy en la que te toca, considerás que si bien vos sos quizá el máximo responsable del asunto, son las personas generalmente de cuentas o project managers que te entregan estos resultados, que a su vez involucran ellos al equipo creativo o colaboradores, por así llamarlos. O sea, incluimos acá redactores, diseñadores, programadores y demás.
justamente con todo este tema de saber bien dónde tienen el tiempo asignados a la carga de horas de cada una de las tareas y los proyectos. Genial. Cuanto más detalle, de vuelta, esa información nos hace ver más cosas, ¿sí? Nos hace, de alguna manera, empezar a poder contar con otras herramientas para analizar mejor cada cliente, cada proyecto y, bueno, ver dónde se puede ajustar, dónde estoy flaco, por ahí estoy necesitando reforzar algún área, donde de repente puedo, no sé, un trabajo que tercerizaba, dejar de tercerizarlo y decir, bueno, esto que lo estamos siempre mandando afuera, podríamos tenerlo acá adentro y, digamos, y genero más revenue para la agencia, por ejemplo. Perfecto. Y esta pregunta va un poco abierta para los tres. El que quiera responderla puede levantar la mano. Total, nos estamos viendo y sabemos quién la tiene, quién quiere responderla primero. ¿Qué tip le darían a cualquier persona que esté liderando una agencia o que tenga un rol importante dentro de esta? Una acción concreta que hayan realizado para hacer más eficiente su negocio, que ya la hayan hecho ustedes y sobre la cual puedan dar testimonio de que digan, nosotros hemos hecho este cambio y realmente nos generó este impacto, o este ROI, como lo quieran medir. Si querés, si los chicos están de acuerdo, voy yo. A ver, mi función es bastante nueva, mi posición es bastante nueva en la agencia y no había un Chief Delivery Officer antes. Con lo cual, a ver, no tengo todavía resultados como para contarte el final de la película y si es una película de Disney con final feliz o no, pero bueno, la lógica debería decir que sí. Pero a ver, si yo te tengo que dar un consejo y medio por dónde empecé a moverme, fue empezar a detectar ineficiencias en la agencia, de cualquier tipo, ¿sí? Que tienen que ver, digamos, tienen que ver con el delivery o con cuestiones de la operación que hicieran que, no sé, que los procesos fueran un poco más lentos, que la gente trabajara 2 veces en alguna cosa innecesariamente, como decís, prepara esto porque lo estamos haciendo cada vez en cada proyecto, sino guardamos la información, la ponemos disponible o lo que sea. Te diría que mi consejo, porque fue un poco lo que empecé a hacer y de vuelta lo que siento que estoy logrando avanzar es hacer una lista, detectar esas ineficiencias en cualquier área de la operación, anotarlas, priorizarlas e ir una por una. Porque es una tentación también ir y decir, wow, qué bueno, tengo todo esto por hacer y marearse un poquitito. Pero si uno prioriza cuáles son las más relevantes y las que van a tener mayor impacto en el negocio y empieza, bueno, a solucionarla y a involucrar todas las áreas que tenga que involucrar para atacar ese punto, me parece que va a ser un buen punto de partida. Genial. Mi respuesta es un poco más genérica. Nosotros no tenemos, digamos, es como que me cuesta mucho definirte hemos abordado un sistema, hemos abordado un proyecto y lo hemos manejado de tal manera y este es el resultado. Lo que sí, nosotros somos muy meticulosos y creemos que todo este tipo de herramientas, nosotros acá en Mundo nos decimos que el problema con el cliente normalmente son la suma de pequeños errores. Si vos tenés un gran error o tenés un gran problema, vos te sentás, lo afrontás, obviamente podés salir airoso o no del problema, pero es un gran problema. Ahora, cuando vos tenés una cantidad de errores permanentes con el cliente por no tener las herramientas adecuadas, un día te dice, ¿sabés qué? No venga más. Es como que es el detalle, es el cúmulo de pequeños errores es el que llega a rebalsar el vaso y se termina. En cambio, tenés un gran problema, lo afrontaste, voy a repetir, hay que tratar, pero es un gran problema. Ahora, los pequeños errores son los que llevan a terminar perdiendo un cliente. Entonces, las herramientas, en el caso nuestro y en el caso de lo que vemos, es lo que te lleva a minimizar los pequeños errores. Excelente, excelente. Y en nuestro caso, digamos, yo tengo un par de ejemplos, uno que tiene que ver con lo que hacemos en el día a día y de cara un poco a ser más eficientes, es decir, a poder, con el mismo equipo que tenemos bajo Scope, poder realmente llegar a un delivery en tiempo, en forma y generar valor. Muchas veces uno en el día y muchas veces porque el mismo cliente lo puede presionar de esa forma,
terminamos entregando una serie de accionables que nos suman al final. Un ejemplo de eso es, en algún momento los clientes consideraban que por hacer 5 o 6 posts al día iban a poder conseguir un resultado diferente en social media, ¿sí? O que el KPI era simplemente conseguir una cantidad de followers. Y la pregunta es, ¿realmente eso puede impactar el negocio? ¿Realmente hacer esa cantidad de trabajo que implica hacer unas matrices de contenido y producir unos posts es lo que nos va a cambiar un poco el resultado del negocio y le va a aportar a la marca? Creo que esas cosas hay que cuestionarlas y un poco tener el criterio para guiar al cliente al final. ¿Cómo hacemos para que ese scope que tenemos pues sea lo más eficiente y que realmente ese equipo entregue un trabajo de mayor valor para la marca y para el negocio? Eso por un lado. Y por otro lado, en términos de estructura, es algo que nosotros siempre estamos trabajando en la estructura de la agencia, más ahora pues que tenemos una estructura regional. Pues pasa mucho que en ese crecimiento empezamos a tener posiciones que no son tan claras, que empiezan a ser redundantes o que eventualmente, pues, por un poco la especialidad que ha venido requiriendo la industria, entonces empezamos a tener personas que solo hacen una parte de media o que solo hacen una parte de contenido o personas, sobre todo las personas que hacen el front con nuestros clientes. Entonces tienes que tener una persona desde la parte de creatividad y contenidos y comunicación y otra persona más desde la media y el performance y la data. Nosotros hemos empezado un proceso de desarrollo de talento en el cual necesitamos que las personas realmente puedan liderar. Seguramente no van a ser especialistas en todos los tópicos, no lo esperamos. Debajo hay unos especialistas, pero por lo menos esa primera capa pues no puede ser tan robusta, tiene que ser eficiente y tienen que ser personas que puedan realmente conectar todos los puntos y que el cliente sienta que tiene un líder que pueda integrar pues cada una de las capacidades que tiene la agencia y no tener que poner 2 o 3 que hacen obviamente un poco más ineficiente el scope. Excelente, excelente, clarísimo, clarísimo. Y ahora, me imagino que capaz, así como este podcast tiene como objetivo, como finalidad poder educar, poder transmitir el conocimiento de personas que hoy son referentes en la industria a personas que quizá también lo son y nos están escuchando y todos tenemos oportunidad de mejora, o incluso personas que quieren dar próximos pasos y los ven a ustedes como un modelo, ¿no? Como referencia. Entonces, hemos visto qué KPIs está bueno medir, qué KPIs los han llevado a ustedes a este crecimiento, quiénes son las personas accountables para eso, responsables de eso. Hemos visto algunos consejos. Ahora, cuando hablamos de compensation plans, ¿no? Porque esto suele también ser un tema dentro de los equipos. Es decir, ok, ya vimos quién es la persona responsable para liderar el asunto. Ahora, ¿qué tan comprometidos nosotros estamos como agencias, hablando de ustedes, en este caso ustedes tres, el compromiso para con estos KPIs? ¿Qué tanto repercute en la compensación salarial de la persona que es responsable? Es decir, ¿cómo es el bono? ¿Cómo es la comisión? Es decir, ¿qué tan importante es para esas personas que se cumplan estos KPIs? Para nosotros es absolutamente imprescindible y todos los bonos de las personas que están asociados a estos proyectos, todos estos KPIs que te di, más algunos otros, forman parte del objetivo del bono. Así que, son los más interesados en que se cumplan porque de acuerdo a eso van a poder llegar a los objetivos de su bono. Genial. ¿Quiénes en Wunderman, Juan Pablo, más o menos qué roles son los que tienen un bono atados a estos KPIs? Normalmente los directores. Todo lo que son directores de diferentes áreas tienen asociados bonos a este tipo de KPI. Genial, genial. ¿Es similar en el caso de ustedes, Jairo? Sí, de igual forma, nosotros tenemos todo el sistema de bonos asociados al cumplimiento de estos objetivos. También tenemos un sistema que hasta el momento va hasta nuestro middle level. Esperamos pues poder terminarlo de bajar a toda la organización, pero también lo usamos, Santiago, aparte de esto, para
por ejemplo, revisar los ajustes de compensación anuales. Y nosotros tenemos un programa que llamamos los High Potentials, entonces también para definir qué personas pueden entrar a este programa, es un programa de desarrollo de talento y de carrera dentro de la organización, pues nos basamos en estos indicadores sin lugar a duda para poder hacer ese filtro. Genial. Sí, ¿Cómo es? En el caso de Ogilvy es muy similar a Wunderman, digamos, a lo que contaba Juan Pablo. A ver, posiblemente digamos, al abrir un poco el juego y al tener más información podamos empezar a evaluar otros KPIs, lo cual también, digamos, implicaría, bueno, atarlos digamos, a las compensaciones, atar las compensaciones en base al cumplimiento de ellos. Pero sí, la estructura en realidad es muy similar a la de Wunderman. Te diría que en general las grandes agencias y la distribución de estos bonos es bastante similar. Genial. Bueno, y como última pregunta, ya antes de pasar al Q&A de las personas que están todas invitadas a ir poniendo preguntas para ustedes, es ¿dónde creen que se destacan sus agencias? ¿Qué podrían hacer mejor? ¿Y qué consejo capaz le darían a alguien en esta línea, ¿no? Que los mira a ustedes como modelos. No es necesario que contesten quizá las 3 preguntas que forman parte de la pregunta, pero justamente, o sea, ¿en qué se destacan? ¿Qué creen que pueden hacer mejor? ¿Y qué consejo darían? Libre para que cualquiera responda en el orden que quiera. Bien, si querés, en nuestro caso, Ogilvy es una agencia que cumplió 70 años este año. Es una institución, con eso la palabra institución suena así como grande y pesada. Ogilvy es una agencia grande y, a ver, pero no por su envergadura y su antigüedad, digamos, deja de ser una agencia actual. De hecho, digamos, lo clásico y lo artesanal están volviendo, ¿sí? Desde mayonesas, cervezas, panes, gastronomía, digo, todo está como volviendo. Y bueno, a ver, Ogilvy es fuerte y diría que su principal virtud digamos, es construir, hacer de las marcas algo más relevante, o sea, ayudar a vender, digamos, y a crear un mensaje seductor para las marcas. Eso es te diría, el ADN de Ogilvy y a veces te alejas un poquitito, pero enseguida tratás de volver porque es lo que, digamos, es de donde nacimos. Siempre hay algo para mejorar, ¿sí? Si querés ahora, en términos más desde mi rol y de lo que veo diariamente, bueno, hay un montón de cosas que tienen que ver con ajustes, ¿sí? De esto que decía, de la operación, de sumar procesos que nos hagan más eficientes y más profesionales. De vuelta el delivery y el hecho de llegar y de cumplir en tiempo y forma no es un detalle menor. Uno tiene que asegurar una calidad, un nivel creativo, pero no sirve si está 2 días después. Como, viste, el regalo de cumpleaños o la torta de cumpleaños tiene que llegar el día del cumpleaños, no sirve si me la mandaste 2 días después. Entonces, son cosas que, digamos, que estamos ajustando y que de vuelta me parece que ahí es como una oportunidad de mejora para poder ser, de vuelta, seguir siendo profesionales, pero tratar digamos, de subir esa vara y, digamos, y ser, te diría, como casi un referente, ¿sí? Digamos, de poder cumplir siempre, y estaría buenísimo poder sacar una bandera y decir, así como dicen las aerolíneas, tanto tiempo digamos, cumpliendo con los horarios. Bueno, sería espectacular que una agencia pudiera tener sacar esa bandera, ¿no? Genial. Desde tu lado, Juan Pablo o Jairo, cualquiera que quiera contestar. Mira, desde nuestro lado, digamos, es un aprendizaje permanente. Nunca, digamos, no podemos darle consejos a nadie ni recomendaciones. Es lo que nosotros hacemos y lo tratamos de hacer una agencia lo más ágil posible. Una agencia que todo este tipo de herramientas no te transformen en una empresa burocrática ni en un ministerio,
tratamos de utilizar las herramientas, y hay algo para mi punto de vista muy importante en este tipo de herramientas y cómo utilizarlas, es que no te brinden demasiada información, porque si te brindan demasiada información y uno no sabe, digamos, tenés tantas cosas para ver que no sabes qué mirar. De hecho, muchos dashboards que se presentan a clientes para analytics de diferentes medios que se usan para programática, nosotros lo que tratamos es de simplificarle el dashboard al cliente para decirle exactamente qué es lo importante que mire. Porque tiene 100 cosas para mirar, las 100 cosas es imposible que las mire. Entonces, enfocate en estas 10, que estas son las 10 importantes para mirar. El resto te pueden ayudar, pero si querés ver las 100, no te vas a marear y no vas a saber. Entonces, un poco el tema de la agilidad, de que las herramientas no nos transformen en una compañía burocrática y saber exactamente qué es lo que tenemos que mirar para que la compañía funcione lo mejor posible. Genial, buenísimo. Jairo, ¿vos tenés algo para sí, en nuestro caso, yo lo resumo cuando hablamos de cuáles pueden ser nuestras cualidades. Básicamente nosotros ponemos la tecnología al uso del servicio de las estrategias de marketing. Es básicamente lo que nosotros consideramos que hacemos bien, y en ese orden de ideas, pues también hoy estamos desarrollando un modelo de integración, donde ya no solo hacemos estrategia y media y planes y campañas para digital, sino que lo hacemos omnicanal, pero lo hacemos con un core digital y con una óptica diferente de cómo integramos, un poco lo decía ahora, la tecnología. Eso pues, nos lleva a retos como pues, poder estar a la vanguardia de todo lo que está ocurriendo en términos generales en la industria y con la tecnología y demás, la industria digital. Y por otro lado, pues el reto que tenemos también es como agencia que tenemos presencia en todas las Américas, es entender que cada mercado está en una etapa diferente, que cada mercado se evoluciona y que no podemos hemos entendido que no hemos podido tener la misma estrategia de desarrollo, inclusive el mismo producto, la misma maduración de producto en cada uno de los mercados, así que ese creo que es uno de los retos que tenemos cuando nos queremos ser una agencia pues con alcance regional en Latinoamérica. Genial, perfecto. Bueno, desde mi lado las preguntas están. Acá Fran Belis del Valle Hernández pregunta, hola, ¿cuál creen que es la mejor forma de mostrar al equipo las bondades de usar un software de gestión de proyectos? ¿Cuál creen que es la mejor forma de mostrar al equipo las bondades de usar un software? Yo creo que... Perdón, Jairo. Gracias. Yo creo que hay dos cosas ahí. Uno pudiera pensar que la gente que está más desde el lado de creatividad puede no estar tan de acuerdo en usar plataformas que nos permitan pues, llevar la gestión de los proyectos y las mediciones. Pero realmente creo que eso es algo que ha venido cambiando. Ya no hacemos, digamos, todos los procesos creativos como se hacían hace algunos años. Y yo creo que hoy, de hecho, nuestro equipo creativo agradece mucho que el área de cuentas sea un área organizada, sea un área que tiene realmente el control del proyecto, que tiene un cronograma claro, que sabe cuál es el scope, los entregables, y en la medida pues que hay una herramienta que los beneficia a ellos en términos de organizarse, también en términos de, como me decía ahora, puede que el scope esté claro, pero el volumen de trabajo puede aumentarse de forma recurrente. Y si no tenemos las herramientas para ir con un cliente y mostrarlo de forma transparente y tratar de negociar o encontrar una solución sobre eso, pues es un equipo que va a estar tal vez sobresaturado de forma constante. Entonces, yo creo que en nuestro caso hemos tratado de evidenciarles eso, la organización, el tiempo, el beneficio que tienen ellos también de cara pues, a poder tener unos tiempos de trabajo acorde. Hoy, pues, nosotros consideramos que la gente tiene que trabajar el tiempo que tiene que hacerlo sin necesidad de que se exceda un poco. Siempre ha habido como un tema ahí de mindset de si trabajas en publicidad, entonces tienes que trabajar horas excedidas y si tienes que trasnochar todas las noches. Yo creo que eso tiene que
cambiar, ya lo ha venido haciendo, y en la medida pues que la gente ve que este tipo de plataformas y herramientas ayudan a ese propósito, a que también pues puedan tener inclusive un balance entre su vida laboral y su vida personal, pues seguramente lo agradecen. Bien. Juan Pablo, vos ibas a comentar algo antes, ¿no? No, algo parecido a lo que comentó Jairo, digamos que al principio por ahí algunas áreas de la compañía que están menos acostumbradas al orden son reticentes, pero después con la demostración de los hechos, de que te ordenan, de que te haces las cosas más prolijas en menos tiempo y una cantidad de cosas se van acostumbrando solos y se dan cuenta con los hechos de que es bueno tener este tipo de herramientas. Yo te sumo una cosa más que me parece que está bueno que pidan una demo. La verdad que nosotros vimos distintos proveedores de software y, bueno, tuvimos reuniones. Obviamente, bueno, terminamos eligiendo Core. Me parece que una demo de todas las capacidades y todas las funcionalidades de una herramienta puede ayudar muy claramente a que se imagine, o sea, casi ni siquiera se lo tienen que imaginar, lo van a ver ahí en la misma presentación cuáles son los beneficios que tiene implementar una herramienta así. Genial. No quiero quitarles mucho más tiempo, o sea, si bien no tenía horario de finalización el podcast, me imagino que ya luego de una hora o sea, cada uno deberá tener sus propios compromisos. Si quieren, cerramos con una última pregunta que veo acá, acá Alan Arza León pregunta: siguiendo lo que dijo Gonzalo sobre que cada puesto debe estar definido por contrato, ¿cómo aplicarían esto en una agencia pequeña donde todos hacen todo? Sí, perdón, yo no dije que cada puesto debería estar definido por contrato, sino que todas las personas que trabajan para un cliente deberían tener claridad sobre ese contrato. Por ahí se entendió mal lo que decía, pero deberían tener claridad sobre cuáles son los entregables, si está especificado la cantidad de rondas de trabajo, o el staff dedicado, digamos, o lo que sea que figure en ese contrato debería ser de dominio público de todas las personas involucradas. Genial. Buenísimo. Bueno, chicos, ¿alguno quiere aportar algo adicional, algo que cree que le haya quedado ahí en la punta de la lengua, que no vio el momento de decirlo y quiere aprovechar este cierre para contar algo? Yo estoy bien, me parece que hablamos un poco de todos los temas. Así es, igualmente. Tal cual. Bueno, chicos, nuevamente 1.000.000 de gracias. La realidad es un honor contar con ustedes para que puedan inspirar a otras personas, y espero que también haya servido para cada uno de nosotros también para ver qué está haciendo el otro. Sin más, los dejo y... Muchas gracias, Santiago. Gracias por la invitación, gracias y a todos los que... a Jairo, a Juan Pablo y a todos los que nos estuvieron siguiendo. Igualmente, Juan Pablo, Gonzalo, gracias, que estén bien. Adiós. Chau, chau. Hasta luego. Chao.